Hermanos, así como estamos de pie, los invito a que busquemos en la Biblia, nuestra lectura bíblica, que la encontraremos en Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Empiezo la lectura. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que viváis tú y tu descendencia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Tengan un feliz sábado. Bueno, pues primero, ¿verdad? Antes que nada, siempre me siento agradecido la bendición que me da Dios de estar frente a ustedes, ¿verdad? En esta iglesia, en la iglesia central de Cuautla. Gracias a Dios por esa bendición. También la gran bendición que me da de que pues en esta ocasión es la primera vez que me toca, pero en esta ocasión pues mis papás están al frente, acompañándome aquí. También están amigos que aprecio mucho, mis hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios por estas bendiciones que se juntan, ¿verdad? Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, pero antes de eso me gustaría que, así como están sentados, solamente inclinen su rostro y hagamos una oración. Te agradecemos, Dios, esta mañana nuevamente la bendición de la vida que nos das, la salud, la gran oportunidad que nos das de estar en este lugar para estudiar, Señor, una vez más tu palabra. Pedimos que seas tú el que hable, Señor. Yo te pido de manera muy especial que me puedas utilizar como un instrumento. Que las palabras, Señor, que pueda decir, que pueda hablar, sean palabras que provengan de ti. Para bien, Señor, para salud espiritual de todos nosotros, incluyendo la mía. Lo pedimos todo, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar nuestra cita bíblica. ¿Dónde se encuentra nuestra cita bíblica? Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Y entonces Moisés dice algo muy interesante. Se dirige al pueblo y le dice: llamo a los cielos y a la tierra delante de ti como testigos de que pongo delante de ustedes la vida y la muerte. ¿Qué más pone delante de ellos? La bendición y la maldición. ¿Y cuál es la sugerencia de Moisés? Escoge la vida, obviamente, por lógica, para que vivas tú y tu descendencia. Esta misma invitación que hace Moisés al pueblo, pues bueno, en realidad era una invitación de parte de Dios. Y esa invitación sigue vigente hoy en día, y es una invitación que Dios hace para cada uno de nosotros. Dios dice: hijos míos, hijos de la iglesia central de Cuautla, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos exhorta a escoger la vida para que podamos vivir, no solamente nosotros, sino también nuestra descendencia. Esa es la invitación de parte de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema sumamente importante. Es más, es tan importante, no sé si podrían poner en la pantalla el logotipo de la iglesia adventista. No sé si me lo podrían poner, por favor. Pero este tema es tan importante que de hecho, pues bueno, la iglesia adventista del séptimo día tomó parte de esto para ponerlo en el logotipo de la iglesia. Yo me imagino que los que son adventistas ya bautizados, miembros, pues lo saben. Pero hay gente que es nueva, que está aprendiendo. Algunas personas no pertenecen a la iglesia adventista y es por eso que me voy a tomar la libertad de explicarlo.
Bueno, todavía no aparece, no sé si se pueda, si me lo puedan poner. Es que yo tengo uno aquí, pero está chiquito y la verdad es que no creo que todos lo alcancen a ver. Ahí está, muchas gracias. Ese es el logotipo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me gustaría que alguien, algún voluntario, voz fuerte, voz audible, me pudiera decir, miembro adventista, me pudiera decir qué es lo que ve en nuestro logotipo. A ver, ya escuché uno que mencionaron por aquí. La Biblia abierta, efectivamente. Una cruz, ¿qué más? Fuego, una llama. Y bueno, vamos a enfocarnos un poco en la llama. Esa llama que está ahí saliendo de la Biblia, ¿qué representa la llama? El Espíritu Santo, efectivamente, la llama del Espíritu Santo, que debe estar ardiendo diariamente en nuestros corazones. Pero si nos damos cuenta, vamos a prestar atención a la llama. Nos damos cuenta que esa llama está formada por 3 líneas, si las alcanzamos a ver. ¿Qué representan esas 3 líneas? A ver, una persona con voz audible, que todos podamos escucharla. ¿Qué representan esas 3 líneas? ¿Representan a la Trinidad? Muchas gracias, hermano. Esas 3 líneas representan el mensaje de los 3 ángeles, efectivamente. ¿Dónde se encuentran esos 3 mensajes? Apocalipsis capítulo 14. Y si nos damos cuenta, esa llama encierra una esfera implícita, ¿verdad? ¿Qué representa esa esfera implícita? El mundo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde voy a detenerme porque sobre esto es nuestro tema. Que el mensaje de los 3 ángeles debe tener un alcance mundial. Es por eso que esas 3 líneas, esa llama, rodea esa esfera que está ahí de manera implícita. Esa esfera representa el mundo, toda la tierra. Y el mensaje de los 3 ángeles debe ser predicado, debe ser proclamado a toda la tierra. Vamos a continuar. Vamos a ver nuestra Biblia en Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos, vamos a leer ahorita del 6 al 9, vamos a leer hasta del 6 al 9. Apocalipsis 14, versículos del 6 al 9. Bueno, si ya todos lo tenemos, le voy a dar lectura. Me gustaría que ustedes siguieran los textos con su vista. Y voy a leer la versión Reina Valera 1995. Dice el versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí me voy a detener un poco y es donde nosotros vemos que el mensaje de los 3 ángeles tiene o debe tener un alcance mundial. Es por eso que esa esfera, dijimos, y que está implícita, representa la tierra. Vamos a continuar el versículo 7. Decía a gran voz el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8, otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, vamos a continuar leyendo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí vamos a detenernos. Aquí encontramos los 3 mensajes.
¿Sí los pudimos identificar claramente? Esos tres mensajes. Vamos a enfocarnos y vamos a comenzar a desenglosar poco a poco esos tres mensajes. De entrada, el versículo 6, yo lo llamé como la introducción a estos tres mensajes. Digamos que el versículo 6 es la introducción a los tres mensajes. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a comenzar con este versículo. Vi a un ángel, dijo Juan, escribió Juan, vi a un ángel que traía el evangelio eterno. Y déjenme decirles algo. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro hasta cierto punto complicado. ¿En qué sentido? En que algunas cosas son literales y otras cosas son simbólicas. Entonces, es por eso que al estudiar el libro de Apocalipsis debemos tener cuidado y ver para poder entender y distinguir cuándo se trata de simbolismos o cuándo se trata de una cuestión literal. Y déjenme decirles que en esta ocasión es una cuestión simbólica. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Quién representa a esos ángeles? A nosotros, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un niño va a su escuela, regresa de la escuela y le dice a su mamá, mamá, tengo tarea. ¿A quién le corresponde hacer la tarea? ¿Al niño o a la mamá? Al niño. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Traen el evangelio eterno y debe ser ¿qué? Debe ser predicado, debe ser proclamado a todas las naciones, a toda la tierra. Y nosotros, como esos niños que vamos a la escuela, no podemos dejar que los ángeles hagan nuestra tarea. Lo que sí es cierto es que los ángeles nos acompañan en esa tarea que nosotros realizamos. Eso es muy cierto. No estamos solos en esa tarea. Pero esa tarea no la van a realizar los ángeles. A ellos, ¿qué más quisieran poder proclamar el evangelio? Ellos mueren de ganas de proclamar el evangelio para que todos alcancen la salvación. Pero es una tarea que nos corresponde a ustedes y a mí. Dice la Biblia, ese versículo, el versículo 6, entonces dice que hay un ángel, los mensajeros de Dios. ¿Y qué tienen los mensajeros de Dios? ¿Qué traen esos mensajeros? Un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? De acuerdo con el versículo 6. El evangelio eterno. Exactamente, el evangelio eterno. ¿Por qué se le llama evangelio eterno? ¿Alguien sabe cuál es el significado de la palabra evangelio? Muchas gracias. Significa buenas nuevas. En una ocasión, a mí se me quedó muy grabado eso y es por eso que lo quiero compartir hoy con ustedes. Un pastor nos dijo que las buenas nuevas, el evangelio, esas buenas nuevas, solamente son buenas cuando se entregan a tiempo. ¿Creen que tiene razón? ¿Qué va a suceder en un futuro, tal vez no muy lejano? El tiempo de gracia se va a terminar. Y de nada va a servir que nosotros intentemos proclamar el evangelio, de nada va a servir que intentemos proclamar las buenas nuevas, ya que el tiempo de gracia se terminó. A partir de ese momento, déjenme decirles, ya no van a ser buenas nuevas para algunas personas. Porque en ese tiempo, cuando ese tiempo de gracia se termina, ya nadie se puede salvar o ya nadie se puede perder. Dios ya definió quiénes serán salvos, quiénes serán perdidos. Y entonces aquí nos damos cuenta de algo. En primer lugar, obviamente el mensaje es precedido de la segunda venida de Cristo. El mensaje de los tres ángeles es antes de que Cristo venga, no cuando Cristo ya vino. Porque cuando Cristo venga va a ser el juicio final. Es cuando Dios va a dar la recompensa a cada uno según sus obras. Y aquí todavía nos está diciendo que son buenas nuevas todavía. Lo que quiere decir que todavía hay tiempo para proclamar
el evangelio, para proclamar esas buenas nuevas. ¿Por qué este evangelio es eterno? Por una razón muy simple, muy sencilla. Ese mismo evangelio que se está presentando en Apocalipsis 14:6 es el mismo evangelio que Adán y Eva han predicado desde que cayeron hasta la fecha. Solamente es un evangelio, no hay más. Es el mismo evangelio que va a llevar a la salvación a Adán y Eva y que nos puede llevar a la salvación a nosotros. Solamente es un evangelio. Uno nada más. Es el único evangelio que la Biblia registra, que la Biblia enseña. Y es que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Ese evangelio es el que nos lleva a los pies de Cristo. Es solamente un evangelio. Ese evangelio lleva a Adán y Eva, o llevó en su momento, llevó a Adán y Eva a los pies de Cristo. Llevó a sus descendencias a los pies de Cristo, llevó a Abraham a los pies de Cristo, a Moisés a los pies de Cristo. Y a lo largo de toda la historia lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque es solamente un evangelio. Y es el que nosotros encontramos en ese libro que todos nosotros tenemos ahorita en la mano. Ahí es donde vamos a encontrar ese evangelio eterno, el evangelio verdadero. No hay más evangelios. Y ahorita vamos a ver que Satanás, pues bueno, no se queda sentado con los brazos cruzados. Es parte del mensaje de los 3 ángeles. Entonces, dice Juan que vio a un ángel, a los escogidos de Dios, llevando las buenas nuevas, el evangelio eterno, para que sea predicado. Y esto es muy importante. Ustedes y yo podemos tener el evangelio eterno, pero podemos no predicarlo. Y eso es un error enorme, un error trágico. ¿Por qué? Porque nuestra comisión fue predicarlo, no quedárnoslo para nosotros. La comisión aquí es predicar ese evangelio, predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Alguien recuerda Mateo 28, 18 y 19? ¿Qué dijo Jesús aquí? Id y predicar, ¿verdad? Esa es la comisión. Dice, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas les mandó Jesús? ¿Qué cosas tenemos que guardar? Los 10 mandamientos. Y yo, dice Jesús, entonces estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjenme decirles algo. Es cierto que Jesús está todo momento con nosotros, pero a veces malinterpretamos este último versículo. ¿En qué sentido? En que decimos tal vez, no te preocupes, Dios, recuerda que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que Dios está con nosotros, lo vuelvo a repetir, es cierto. Pero esta promesa se cumple cuando nosotros vamos y predicamos. Vuelvo a repetir, es cierto, Dios está con nosotros todo momento. Pero la promesa se cumple cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio a todas las naciones. Eso fue lo que Jesús dijo. Ve, predica, enseña, haz discípulos, bautízalos, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que podemos hacer que se cumpla en nuestra vida en cuanto nosotros prediquemos el evangelio. Vamos a leer Marcos 16, 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nuevamente aquí vemos esa comisión. Id por todo el mundo y predicad. Vamos rápidamente también al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice el texto,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero preguntarles, ¿notaron algo interesante en estos tres textos? ¿Quién fue el que mencionó estas palabras? Jesús. La comisión es dada por Dios, por Jesús mismo, y la comisión les es dada a todos los discípulos, incluyéndonos ahora nosotros también. Esta es nuestra comisión, predicar ese evangelio a todo el mundo, predicar esas buenas nuevas a todo el mundo. Vamos a comenzar. Recordemos que llamamos esto como la introducción al mensaje, a los tres mensajes, ¿verdad? Y vamos con el primer mensaje en Apocalipsis 14, versículo 7. Apocalipsis 14, 7. Dice el mensaje: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje comienza diciendo, temed a Dios. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Saben que el comentario bíblico adventista, voy a leerles esta parte del comentario bíblico. Dice de la siguiente manera, hablando de este texto, dice, el temor de Jehová es la actitud reverente compuesta de amor. En el libro Patriarcas y Profetas, Elena G. de White menciona y dice que Dios se goza del servicio de sus criaturas, de su creación que nace, ¿de qué? Del amor. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿Qué dice Satanás? Teme a Dios, tenle miedo. ¿Por qué? Porque si lo desobedeces, recuerda que hay un lago de fuego. Eso es lo que dice Satanás. Satanás dice, témele a Dios, tenle miedo, porque Él te puede destruir. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Ese temor debe nacer por amor, y es precisamente por eso que ustedes y yo tenemos libre albedrío. Un autor, en uno de sus libros, no recuerdo el nombre del autor, ahorita se me vino a la mente, pero este autor menciona en su libro, titulado La voluntad de Dios, que el libre albedrío es lo único que permite la existencia del amor. ¿Creen que es cierto? El libre albedrío es lo único que permite la existencia del amor. ¿Qué sucedería si Dios nos obliga a adorarlo? ¿Eso es amor? Claro que no. ¿Qué sucedería si yo le exijo a mi novia que me ame, que esté conmigo para siempre? ¿Eso es amor? ¿Qué tengo que hacer? Dejar que ella decida. ¿Qué es lo que hace Dios? Dejarnos decidir. Porque en el momento que Dios forza a alguien a hacer algo, ya no hay amor. Y entonces se rompe todo el esquema bíblico, porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, el temor a Jehová, ese temor debe ser un temor reverente que nace del amor. Bueno, dice el texto, temer a Dios y darle gloria. Yo creo que Dios es el único que merece la honra y la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, nuestro Dios creador, y es el único que lo merece. Creo que no hay mucho que explicar aquí, creo que esto es demasiado claro. Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es muy interesante. Muchos eruditos, estudiosos de la Biblia, creen, ellos dicen que es posible que el mensaje del primer ángel haya sido proclamado entre los años 1831 a 1844. ¿Qué quiere decir esto? Los años que preceden a la profecía de Daniel 8:14, donde dice que el santuario será purificado. ¿Qué es lo que predicaban ellos? Ellos predicaban el amor de Dios, obedecer sus mandamientos, ser leal a Dios. Y por eso la gente dice que es posible que el mensaje del primer ángel haya sido predicado en esos años.
Ahí se comenzó la predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo llegó ese juicio de acuerdo con Daniel? En 1844. ¿Cómo conocemos este juicio nosotros? Como el juicio investigador. Y entonces aquí en Apocalipsis, Juan dice y escribe, él escribe y dice, la hora de su juicio ha llegado. Y aquí hay algo muy importante, y quiero hacer un énfasis, porque en el texto original se utilizan dos palabras que son muy similares para juicio. Una de esas palabras del Nuevo Testamento, del griego, una de esas palabras es crisis. Esa es la palabra para juicio, crisis. Y la otra palabra es crima. Son muy parecidas, pero el significado cambia. ¿En qué sentido? La palabra crisis, que es la que se usa en este texto, quiere decir que es la acción de juzgar. ¿Qué quiere decir esto? En 1844 comenzó el juicio investigador. A diferencia de la otra palabra que les mencioné. Esta palabra lo que quiere decir es la sentencia del juicio. Y Dios en ese momento no hizo la sentencia del juicio. ¿Cuándo va a ser esa sentencia? Cuando Cristo venga. Mientras todavía estamos formando parte del juicio investigador, nosotros todavía estamos siendo juzgados. Todavía no se da la sentencia, todavía no se nos da esa sentencia. Cristo dijo, cuando yo venga por segunda vez, voy a dar a cada quien de acuerdo a sus obras. Esa va a ser la sentencia. Y entonces aquí se nos aclara y todavía entonces se nos dice que el mensaje de los tres ángeles precede a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que cuando se está predicando, Cristo todavía no viene o no ha venido todavía en este momento, cuando nosotros leemos el mensaje de los tres ángeles. Quiere decir que todavía tenemos tiempo. Tiempo para proclamar las buenas nuevas, que sigan siendo buenas, proclamarlas a tiempo. Dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y se hace al final del mensaje una exhortación a la humanidad. ¿Cuál es esa invitación? ¿Cuál es esa exhortación? Adorad. ¿Adorad a quién? Al que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo podríamos cambiar esas dos palabras? Adorar al Creador. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Adorar al Creador. Al Dios creador que hizo todo lo que existe en este mundo. Y esto nos lleva a algo muy importante. Cuando se le reconoce a Dios como creador, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es ese fundamento tan importante para nosotros que fue parte de la creación? Al final de la creación, ¿cuál es ese fundamento tan importante para nosotros? El sábado. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 20 versículo 8. Y aquí es donde lo vamos a notar de una manera más clara todavía. Éxodo capítulo 20 versículo 8, vamos a leer los versículos del 8 al 11. La invitación es adorar a Dios, adorar al Creador. Un capítulo antes de Apocalipsis 14, vemos un contraste muy grande porque se adora a la bestia. Entonces, aquí es por eso esa exhortación. ¿Por qué? Porque un capítulo anterior, la humanidad o parte de ella adora a la bestia. Pero aquí la invitación, la exhortación es adorad al Creador, adorad a Dios. Apocalipsis 20, versículo 8, del 8 al 11, dice de la siguiente manera: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué hizo el séptimo día? Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Cuando se le reconoce a Dios como creador, nosotros debemos tener muy en cuenta el día de reposo.
¿Estamos de acuerdo en esto? Porque el sábado fue parte de la creación. Fue el último día. Por lo tanto, Dios lo bendijo, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Y cuando hablamos de Dios como creador, y si queremos adorarlo, que es la invitación que se nos hace en Apocalipsis, si queremos adorarlo, ¿cuándo debe ser? El día que Él mandó. El día que Él apartó, el día que Él mismo reposó, el día que Él bendijo y el día que Él santificó. Esto es muy importante porque la invitación es adorar al Creador, adorarlo como Él nos lo pide, como Él lo decretó, como Él lo mandó. Termina aquí entonces el primer mensaje. ¿Sí nos quedó claro este mensaje? Temer a Dios y darle gloria, reverenciar a Dios, amar a Dios, darle gloria, adorarlo, porque ya llegó la hora de su juicio. Todavía tenemos tiempo, pero ya llegó la hora de su juicio. Y la invitación es: adoren al Dios creador como Él lo mandó, como Él nos lo pidió. Dice el segundo mensaje, el versículo 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Recordemos que estamos hablando simbólicamente. Obviamente Babilonia, de hecho, pues Babilonia hoy en día literal pues ya no existe. Es por eso que estamos hablando simbólicamente. Ahorita vamos a ver y vamos a estudiar. ¿Notaron algo interesante en el primer mensaje? ¿Cómo es proclamado el primer mensaje? De acuerdo con el ángel. ¿Cómo lo proclama? A gran voz. Este mensaje no dice que es proclamado a gran voz, pero déjenme decirles algo. Eso no quiere decir que este mensaje no sea tan importante como el primero o el tercero. El tercer mensaje también es proclamado a gran voz. El segundo mensaje es también demasiado importante, al grado de que en el capítulo 18 se recalca este segundo mensaje y se dice ahora sí, clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Quiere decir que este mensaje tiene la misma importancia que los otros dos. Cuando dice la Biblia ha caído, está haciendo un énfasis en que esa Babilonia efectivamente caerá. Es un hecho. Es un eco, dicen algunos eruditos, de Isaías, del libro de Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 9. Isaías 21, 9. Dice: aquí que vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. La Babilonia en el Antiguo Testamento, la Babilonia literal del Antiguo Testamento cayó. Y de la misma manera la Babilonia espiritual caerá. Eso es un hecho. Vamos ahí mismo en el libro de Isaías, vamos al capítulo 13. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes. A ese grado llegó la Babilonia literal, vamos a llamarlo así, la Babilonia del Antiguo Testamento. Quedó completamente deshabitada, cayó, al grado de que hoy en día, hoy mismo, no hay ningún habitante en ese lugar. Y fueron palabras de Dios, y es una promesa que se cumplió. No hay árabes que habiten donde actualmente hoy es Babilonia, no lo hay. Es una promesa que Dios cumple
¿Y qué quiere decir esto? Que no es la Babilonia espiritual, es una promesa que también se va a cumplir. La Babilonia espiritual también va a caer. ¿Qué más dice? Babilonia. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Babilonia? Pero en el idioma babilónico, no en el hebreo creo que es muy común y lo sabemos, pero en el idioma babilónico, puerta de los dioses, muchas gracias. Babilonia era una nación, era un reino lleno de idolatría. Había más de un dios, era un pueblo lleno de idolatría. ¿Qué nos dice esto de la Babilonia espiritual? Que también es un pueblo, una nación llena ¿de qué? De idolatría. Puerta de los dioses, no puerta del Dios creador, puerta de los dioses. ¿Qué significa Babel para los hebreos? Confusión. De ahí, bueno, recordamos la historia de la Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas, confusión. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esa Babilonia espiritual? Confundir. Exactamente. Esa Babilonia espiritual lo que quiere hacer es confundir. ¿Confundir qué? La verdad. El verdadero evangelio, el evangelio eterno que debe ser proclamado, la Babilonia espiritual quiere confundirlo. ¿De qué manera? Diciéndote, está bien. Voy a ponerles un ejemplo con los musulmanes. Ellos dicen, está bien, adora a Dios, adora al Dios creador, pero no lo hagas en sábado, hazlo en viernes. Los musulmanes adoran el día viernes, ese es su día santo. Así nos quiere confundir la Babilonia espiritual, Satanás, diciéndonos, está bien, haz esto, pero hazlo de esta manera. Está bien, quieres ir a la iglesia, ve, pero ve este día. Está bien, quieres guardar los mandamientos, pero pues este no importa mucho. Babilonia es un lugar, un mundo lleno de confusión espiritual para la verdad que está en la Biblia. Eso es Babilonia. Por eso Juan, y en más de una ocasión nosotros vamos a ver a Babilonia utilizada precisamente en este tipo de ejemplos. Juan la utiliza para describir a todas las organizaciones religiosas que se han apartado de la verdad. Eso es Babilonia. Dice, ha caído Babilonia, esa gran ciudad que ha hecho beber a las naciones. Dice el texto, ha hecho beber. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se está usando la fuerza, se está usando la autoridad. ¿Por qué? Porque Babilonia hace beber a la gente. ¿En qué sentido? Bueno, de hecho es algo que en algunos países ya está sucediendo. Quiere decir que Babilonia va a establecer sus doctrinas, va a establecer sus enseñanzas a la fuerza. Va a hacer beber a las naciones del vino de su furor. Las va a hacer beber. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ya en algunos países? Pues ya no se puede adorar a Dios. O en algunos otros sí se puede, pero ¿qué día? No en el día que Dios manda. Y es algo que, bueno, ya vamos a hablarlo de otro punto de vista. Ya es algo que viene de parte de los gobiernos de las naciones. Es algo que se está imponiendo a las naciones. Entonces, esa es una característica muy importante de Babilonia, de la Babilonia espiritual, que hace beber a la gente, la forza a guardar sus doctrinas, sus enseñanzas. Esto quiere decir, dice que lo hace beber a todas las naciones. Y aquí vemos un contraste con la introducción que les había mencionado al principio. Recuerdan que el evangelio eterno debe ser proclamado a todas las naciones. ¿Y qué quiere hacer Babilonia espiritual?
Babilonia espiritual no se va a quedar en un solo lugar. Esa es una característica muy importante de la Babilonia espiritual. No se va a quedar en un solo lugar. Dice que hace beber a todas las naciones. Quiere decir que las enseñanzas, las doctrinas de la Babilonia espiritual también tendrán un alcance mundial. Por eso nosotros debemos predicar y proclamar el Evangelio eterno, para que todas esas naciones que están dentro de esa Babilonia espiritual conozcan la verdad y ya no estén confundidos y puedan salir de ella. Quiere decir que todas estas enseñanzas, esta Babilonia espiritual, va a quitar la doctrina de Dios y ¿qué va a poner? Doctrinas de hombres. Y va a ser algo a nivel mundial. Entonces, dice que las hace beber del vino del furor. Ojo, ese vino que Babilonia hace beber no trae como tal furor. Al contrario, la Babilonia espiritual dice, si tú bebes de esta copa, traerá paz a las naciones. Yo recuerdo se me vino mucho a la mente cuando estaba preparando este tema, la predicación que en una ocasión tuvo el hermano Sergio Hernández. ¿Qué es lo que decía el hermano Sergio? Es lo que les mencioné hace rato. El hermano Sergio decía, está bien, el gobierno quiere apartar un día especial para la familia, el domingo, un día familiar, un día de adoración. ¿Está bien apartar un día para nuestra familia? Claro que sí. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Está mal que nosotros queramos adorar a Dios? No, al contrario, nosotros debemos adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que hace entonces? Ese vino, esa copa de la que Babilonia hace beber, Babilonia dice que traerá paz. No tiene nada de malo apartar un día para la familia, apartar un día para adorar a Dios. ¿Qué es lo que va a traer esa ira, ese furor? Que cuando Cristo venga y dé la sentencia del juicio, ahí es donde se va a encontrar la ira, donde mucha gente se va a topar con la ira de Dios. La Babilonia espiritual afirma que traerá paz, que traerá seguridad. Y lo que hace, lo que trae esa ira, la ira de Dios, va a ser cuando Cristo venga y dé entonces la sentencia a cada uno de acuerdo con las obras que hizo. Vamos con el tercer mensaje, tercer y último mensaje de los ángeles. Dice de la siguiente manera el versículo 9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino. ¿De qué? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este tercer mensaje trae aquí ya se nos está enseñando, se nos está mostrando la sentencia del juicio. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, bueno, hay un lago de fuego y azufre preparado para todos ellos. Aquí, este es un sermón, por cuestiones del tiempo ya, pero este es un sermón con una tarea para ustedes, para todos nosotros. ¿Cuál es esa tarea? Porque este es otro tema que podríamos estudiar por otra hora. Este tema ahora, el punto aquí es encontrar, descubrir quién es esa bestia. Muchos ya lo sabemos, tal vez, otros tal vez no. Es por eso que es un sermón con tarea. Aquí esa es la tarea que yo les dejo. Les voy a adelantar un poco para tampoco dejarlos en blanco. Apocalipsis 13:6, que es donde les mencionaba que se muestra esta bestia, dice, Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los habitantes, y de los que habitan, en el cielo.
quiere decir que esta bestia blasfema contra Dios. ¿Ustedes recuerdan o saben qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Criticar a Dios, hablar contra Dios. ¿Cómo, perdón? Exactamente, muchas gracias. Una blasfemia es cuando una persona quiere hacerse pasar por Dios. Y eso está en la Biblia. Vamos a verlo. Como les dije, no los voy a dejar en blanco con esta tarea, para que se den una idea más o menos de quién es la bestia. Esa bestia que registra Apocalipsis. Vamos al libro de Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 para que podamos entender el contexto del versículo 7. Dice: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que tiene la facultad para perdonar pecados? Dios. Muchas gracias. El versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? ¿Qué dice? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué decían los fariseos? ¿Por qué ese hombre está blasfemando? Porque ¿quién es él para perdonar pecados? ¿Quién es el único que puede hacerlo? Ya me lo respondieron, solamente Dios. ¿Ya se están dando una idea de quién es esa bestia? Vamos a leer nuevamente, en el Evangelio de Mateo 26. Este versículo nos va a aclarar todavía un poco más este panorama para entender lo que son las blasfemias. Mateo capítulo 26, versículo 65. Estaba Jesús en este momento, estaba ante el concilio, ya lo habían arrestado, lo habían llevado ante el concilio. Y entonces dice, vamos a leer desde el versículo 62. Dice de la siguiente manera, versículo 62, se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo que ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué le dijo Jesús? Efectivamente, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Y el sumo sacerdote le dice: ha blasfemado. ¿Qué quiere decir esto? Los que adoran a la bestia. ¿Quién es esa bestia? Aquella denominación, aquella persona que se pone en lugar de Dios, en el lugar que le corresponde a Dios. Aquella persona, aquella denominación, asociación religiosa que quiera o pretenda tener la facultad de perdonar pecados. Aquella denominación, aquella persona que diga que tal vez es el Hijo de Dios. Entonces yo les dije, bueno, esa es la tarea ahora que yo les dejo.
para no tomarnos más tiempo del necesario. Estos son los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a recapitularlos. Dice el primer mensaje: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al Dios creador, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice el segundo mensaje: ha caído Babilonia. ¿Qué más dice? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer mensaje dice: y lo siguió otro ángel diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dios hace una invitación para todos nosotros. Esa invitación se encuentra en Apocalipsis 18. Vamos a leer del capítulo 2 al 4. Y esa misma invitación que Dios nos hace es la invitación que nosotros debemos también hacer a las demás personas. Dice el versículo 2 del capítulo 18 de Apocalipsis: clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a causa de ella. El versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la invitación que Dios quiere hacer para todos nosotros. Nos corresponde a nosotros predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. Y si alguno de nosotros tal vez está en esa Babilonia espiritual, la invitación de Dios ahí está: salid de ella, pueblo mío, salgan de ahí. Porque Babilonia espiritual beberá del vino de la ira de Dios. Se traerá una sentencia contra esa Babilonia espiritual. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la invitación para todos nosotros. Dios pone delante de nosotros, como decía nuestro texto bíblico, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Dios pone delante de nosotros la Babilonia espiritual o el rebaño que Dios está apacentando. Eso está delante de nosotros. Y Dios nos exhorta y nos dice: escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el mensaje que les traigo en esta mañana. Dios les bendiga.